Hola gente, ¿cómo vamos? Bueno, aquí venimos con una nueva entrega de Viernes Cultural en la miscelánea, pero este Viernes Cultural va a ser enfocado más a cultura general y un poco a cultura medicinal. Y me inspiré para hacer este video por una noticia que escuchamos esta semana. Y fue que el anterior gobierno, en la última semana antes de irse, y a raíz de una consulta que le hizo una EPS, específicamente Famisanar, dio una interpretación muy restrictiva a una resolución de 2020, mediante la cual se está autorizando la entrega de dosis magistrales de cannabis medicinal para los pacientes afiliados a las EPS. Eh, estoy segura que muchas personas ni siquiera sabían que ya podían recibir el cannabis medicinal por medio de su plan de salud. Pero lo que también es más triste es que sé que además todavía muchas personas tienen muchísimas prevenciones de carácter moral y tristemente basadas en el miedo y en la ignorancia respecto del uso del cannabis. Entonces, hoy, si bien les voy a contar un poquito como de los diferentes tipos de usos y un tris de historia, eso también es cultura, pues el enfoque va a ser en el cannabis medicinal. Yo consumo cannabis medicinal. Conozco unos casos absolutamente increíbles y me parece que esto hay que conocer. De entrada, para quienes es primera vez que ven un video de la miscelánea o quienes no me conocen, les recuerdo, yo no soy médica, yo soy abogada, así que obviamente, digamos que el enfoque que le daré va a ser muy básico, pero definitivamente sí soportado en literatura científica. Entonces, pues nada, vamos para adelante y empiezo a contarles un poquito de todo esto. Bienvenidos. Bueno. Antes de comenzar, debo hacer unas precisiones, que es importante que quienes ven este video las sepan. La primera es que he trabajado para la industria del cannabis medicinal, básicamente asesorando procesos de licenciamiento. En este momento no lo estoy haciendo, pero pues es algo que he hecho, así que digamos, conozco el tema en Colombia. La segunda es que este también es el tema de mi maestría en desarrollo sostenible. Actualmente estoy haciendo una tesis no enfocada a la parte medicinal, ni mucho menos, porque, insisto, no es mi disciplina. Sin embargo, estoy formulando un modelo de operación sostenible para las empresas. Entonces, es importante pues como hacer la declaratoria de intereses, pero como les digo, he trabajado para la industria, pero en este momento no tengo vínculo con ninguna empresa. Así que esto lo hago desde una postura personal, básicamente no solo porque yo he recibido los beneficios, sino porque he conocido unos casos muy complejos de personas que también se han beneficiado del consumo del cannabis medicinal y me parece que todo el mundo debe conocer esta información. Ahora, sí, pasemos pues a los temas puntuales. Bueno, lo primero que quiero contarles es que yo, como muchos de quienes tal vez estén viendo este video, crecí con los mismos temores, con la misma prevención, pasé por el mismo moralismo con el que muchas personas pasamos. ¿Por qué? Pues porque el cannabis fue objeto de una prohibición definida por políticos basados en la ignorancia, en el desconocimiento y en unos intereses muy particulares. Por eso yo hasta hace unos años hablaba como tal vez hayan hablado o inclusive hablen actualmente todavía muchos de ustedes, esos marihuaneros se asocian el consumo de marihuana, la cual yo ya ni siquiera le digo marihuana, no tengo nada en contra del nombre, pero pues ya me familiaricé demasiado con el nombre científico de la planta que es el cannabis, pero creía lo mismo, marihuanero era igual a vago, a ladrón, a vicioso, a desocupado en una esquina, tenía las mismas prevenciones, entonces por eso puedo entender y por eso es que quiero hacer este aporte, digamos, un poquito como, así lo voy a titular, es más, como de cannabis medicinal para dummies. Yo empecé a acercarme más, yo empecé como a bajarle a la prevención hace unos años cuando entre otras pues como que analicé, bueno, pero hay otras sustancias psicoactivas que también tienen unos efectos
terribles como el alcohol y no por eso rechazamos a todas las personas que consumen alcohol ni les decimos a todas alcohólicas. Yo también consumo alcohol ocasionalmente y nadie me ha dicho alcohólica por eso, ni yo le digo alcohólico a nadie que lo consuma de una manera que no sea problemática. Eh, Sin embargo, empecé a acercarme de manera, digamos, más científica después de mi llegada a la ciudad de Medellín, cuando tuve la oportunidad de acercarme a esta industria para empezar a conocer, empecé a leer la legislación y también cuando decidí este como mi tema de la tesis de maestría, porque allí tuve que hacer, entre otras cosas, pues artículos de revisión en los cuales me orienté hacia la parte científica, hacia la parte medicinal. Dicho esto, quiero contarles que, digamos, hay como tres tipos básicos de usos del cannabis. Tenemos los usos culturales o recreativos, que es con los que con los que hemos conocido siempre. Es decir, el que busca el cannabis para trabarse, ¿sí? Es decir, para producirse un efecto psicoactivo, el mismo que busca quien consume alcohol, porque difícilmente alguien consume alcohol con la certeza de que no se va a emborrachar o de que no se va a prender. Puede que algunos no lo tomemos para eso. A mí, por ejemplo, me gusta es el sabor, más que el efecto de borrachera. Pues la mayoría de la gente le gusta es eso. Entonces, la mayoría de los que lo consumen fumado o en vaporizador lo hacen para eso, pero esos no son los únicos beneficios del cannabis. El cannabis también tiene otro tipo de usos, por ejemplo, los usos industriales. Hay registros de que se ha encontrado evidencia arqueológica que indica el uso del cannabis 12.000 años antes de Cristo como fibra para hacer cuerdas. Es más, estoy segura que muchos de los que están viendo este video se han puesto ropa cosida con fibra de cáñamo, que es una de las variedades de cannabis. Esta es una variedad que se utiliza para fines industriales. eh, Además de usos como el que les menciono, por ejemplo, de las fibras textiles, de este se puede elaborar materiales de construcción, madera plástica, biocombustibles, alimentos para mascotas. Es un regenerador de suelos absolutamente increíble. Es decir, son muchos más los usos. En Colombia ya recientemente también se expidió la ley del cáñamo, que digamos ya se podía en virtud de la expedición de la normatividad sobre cannabis medicinal. Pero pues era amarrarla a unas licencias muy complejas cuando esta es una variedad de cáñamo de cannabis que no produce efectos psicoactivos. Entonces, este año, en 2022, se expidió la ley que regula la producción del cáñamo y tiene unos requisitos pues mucho menos complejos. De hecho, hablarles del cáñamo me permite empezar a contarles un poco la razón de la prohibición. Detrás de la prohibición sobre el uso del cannabis hubo dos grandes intereses, particularmente en Estados Unidos. Y uno tiene que ver con uno de los usos industriales del cáñamo, que es una de las variedades de la planta de cannabis, que dicho de paso son tres: sativa, indica y ruderalis. Y está ya el cáñamo, que también es una subespecie, pues, de la sativa, pero que como les digo no tiene. Y uno de esos usos no tiene efectos psicoactivos. Y uno de esos usos industriales es justamente la producción de fibras textiles. Para que tengan una idea, una hectárea de cáñamo puede producir un 30% más de fibras textiles que una hectárea de algodón. Así que este fue uno de los grandes intereses que pesó en su momento en Estados Unidos para promover la prohibición. La otra fue un tema, hay que decirlo claramente, de racismo. La comunidad negra no consumía whisky, no consumía alcohol, o pues lo consumía, pero no en grandes cantidades. Ellos utilizaban muchísimo más el cannabis. Así que hubo mucho más de racismo y de hecho las cifras lo demuestran. Cuando se revisan las cifras de población en las cárceles en Estados Unidos por distribución o por consumo de estupefacientes, es impresionante la cifra, la diferencia entre la población blanca y la población negra. Los invito, en Netflix hay un documental al respecto que trabaja mucho este enfoque del racismo. Con que ustedes hagan una búsqueda en Netflix pueden encontrar varios documentales y allí se encuentra este al que hago referencia. Y bueno, ya entrando en materia,
sobre el tema de los usos medicinales del cannabis, también quiero contarles que hay registros de miles de años de antigüedad. En China se encuentran registros de hasta 4.700 años, los sumerios de 3.800 años, eh, registros que demuestran el uso del cannabis para el manejo de convulsiones. Ya, digamos, en épocas más recientes, pues realmente en el siglo XX hubo muy pocas investigaciones, pero básicamente por la prohibición. En YouTube ustedes pueden encontrar un documental que se llama El Científico o The Scientist. Es un documental sobre la vida del doctor Rafael Mechulab. Es una de las personas pues, más conocedoras del tema. Yo creo que se puede decir que es como el papá casi del cannabis medicinal. Y es muy triste, y él lo cuenta muy triste, cómo creo que fue en 1985 ellos publicaron una investigación con todo el rigor científico, una investigación clínica con todos los elementos propios de este tipo de investigación, donde ellos encontraron reducción de las convulsiones en pacientes con epilepsias refractarias, y ya ahorita un poquito más despacio de eso, reducción de convulsiones de entre el 80 y el 100%. Ese documental que yo les digo fue grabado en 2009 y él cuenta con mucha tristeza cómo desde el año 1985 hasta el 2009 no había una sola publicación nueva al respecto. ¿Por qué? Por la prohibición. Entonces, cuando hablamos de cannabis medicinal, no es que estemos hablando de una cosa mágica. No, aquí estamos hablando de ciencia pura y dura. Para que entendamos, la planta de cannabis es una planta que tiene muchos componentes. Entre ellos tiene los terpenos, por ejemplo, que son los responsables del aroma. Tiene otra cantidad de componentes, pero tiene también una cantidad de moléculas. Y no todas las moléculas del cannabis son responsables del efecto psicoactivo. La principal, no la única, pero la más conocida en relación con ese efecto psicoactivo, es decir, con el efecto traba al que la gente le tiene tanta prevención, es el THC o delta tetrahidrocannabinol, pero no todas las moléculas del cannabis tienen ese efecto. El cannabis tiene muchas otras más moléculas, el cannabinol, el cannabidiol y muchas otras. No quiero meterme aquí con temas técnicos porque me arriesgo de pronto a meter la pata y tampoco quiero aburrirlos ni confundirlos, pero eso es como lo primero que quiero decirles. Pero adicionalmente, y bueno, el equipo del doctor Mechulán, ellos fueron los que aislaron la molécula del THC y la del CBD, también en el equipo de él, se hizo un hallazgo muy importante y es todos los mamíferos, todos, no solamente los seres humanos, todos los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide. Nosotros, nuestros cuerpos producen cannabinoides, siendo tal vez el más conocido de ellos la anandamida, pero no el único. Ese sistema endocannabinoide tiene una serie de receptores. Hay unos receptores tipo 1, el CB1, el tipo 2, CB2, fijadores endógenos, como les digo, la anandamida, que es tal vez el más conocido, el araquidonoil glicerol, en fin, tiene muchos más. Pero además se ha encontrado que ese sistema endocannabinoide no solamente produce cannabinoides, sino que tiene receptores para esos cannabinoides externos. ¿Qué pasó y digamos qué marcó un momento muy importante en la apertura de la investigación científica hacia los usos medicinales del cannabis? Obviamente muchas personas, sobre todo muchos autocultivadores, ya venían conociendo de estos efectos, pero pues las investigaciones no avanzaban al ritmo, digamos, de los usos medicinales que la gente con base en evidencia empírica le daba. En Estados Unidos, en el primer decenio, hubo un caso muy conocido, el caso de la niña Charlotte. La niña Charlotte, este caso también lo pueden buscar en YouTube, pueden buscar CNN, caso niña Charlotte, algo así, o si no, yo busco el enlace y lo dejo en la descripción mejor del video. Charlotte tenía más o menos 50 convulsiones diarias. Ya habían probado todos los tratamientos posibles y pues
no mejoraba. ¿Por qué? Porque el caso de Charlotte no era el de una epilepsia, digamos, normal, común, la del paciente que convulsiona de vez en cuando, bien sea porque, no sé, le faltó oxígeno en el trabajo de parto o por otras causas. Hay unas epilepsias a las que yo hacía referencia un momento atrás, que se denominan epilepsias refractarias porque ellas son resistentes a la mayoría de tratamientos, la mayoría o muchas de ellas, entre otras, causadas por los síndromes de Lennox-Gastaut y Dravet. Esas son epilepsias que difícilmente responden a otros tratamientos. El caso de Charlotte era uno de estos casos de epilepsia. Sus padres estaban muy tristes. La niña ya tenía un retraso pues terrible, además que era una gemela. Entonces era muy evidente el retraso de ella con respecto a su hermanita. Se demoraron mucho de pronto para probar el cannabis porque el papá de Charlotte era militar, pero pues ante la angustia de ver a su hija, una niña que puede llegar a tener 400 convulsiones al mes, decidieron probar, se cambiaron de estado y Charlotte pasó de tener 50 convulsiones diarias en promedio a tener 3 o 4 al mes. Sin embargo, ya Charlotte murió, pues el daño ya estaba hecho. Cuando ellos se acercaron al tema, creo que Charlotte tenía algo así como 9 años, pero ese caso impulsó mucho y eso es lo que ha hecho que hoy en Estados Unidos, ya en la mayoría de estados, disculpen, se haya aprobado el cannabis con fines medicinales y hay otro tanto que también ya lo han aprobado con fines recreativos. Ahora bien, la epilepsia no es el único de los usos medicinales del cannabis. El cannabis tiene muchísimos más y yo no me voy a meter en temas, digamos, de explicaciones científicas porque no es el área de mi competencia, pero sí les voy a mencionar algunos. Obviamente están la epilepsia, pero sobre todo este tipo de epilepsias, las epilepsias refractarias, epilepsias complejas, difíciles y que son resistentes a todo tipo de tratamientos. Pero también ya hay mucha evidencia científica de usos para enfermedades como el Parkinson, como el manejo del dolor en la esclerosis, en las artrosis, en las artritis, en las quimioterapias. Digamos que en relación con el cáncer hay dos cosas. Hay ya mucha evidencia con la parte de cómo mejora la condición de vida del paciente durante las quimioterapias con el consumo de cannabis. Pero también ya la investigación está avanzando y demostrando cómo en algunos tipos de cáncer el cannabis restringe la reproducción de las células tumorales. Sin embargo, simplemente hago una brevísima referencia porque ese es un tema muy complejo propio de los médicos. Se utiliza también en temas neurológicos o psiquiátricos como manejo de la ansiedad, estrés postraumático, insomnio. De hecho, yo empecé a tomar el cannabis básicamente por temas de insomnio, pero he recibido otros beneficios. Y bueno, aquí se los voy a contar. A mí hace 5 años, un poquito menos de 5 años, me diagnosticaron una osteoartrosis, ya había calcificaciones en todos mis deditos y ya tenía dos dedos muy, muy torcidos. Los meñiques ya yo no podía escribir con ellos, pues yo no soy chosógrafa, sino mecanógrafa, ya me tocaba escribir así. Y un buen día noté que mis deditos ya no me dolían y ese día fue que me observé y lo que encontré fue primero que ya no me dolían y segundo que se me estaban interesando mucho y por supuesto pues ningún dedito se me siguió torciendo y ya con el tiempo he encontrado como la evidencia que respalda ese beneficio. Hay otro caso que les quiero contar. En ese, conozco el caso, un caso que va más avanzado de lo que va la evidencia científica. Pero ese es de los casos que a mí me mueve a compartirles esta información. Mi papá murió de tal vez el más letal de los tumores cerebrales, que es el glioblastoma multiforme. Normalmente cuando a un paciente le hacen un diagnóstico de glioblastoma multiforme, pues dependiendo como el tamaño que se lo encuentren, le quedan de 6 a 8 meses. Cuando a mi papá se lo encontraron, le dijeron eso. Hay ya uno cuando revisa la literatura, yo la revisé en ese momento, ya había un porcentaje menor de casos que de pronto habían durado
12 meses y casos muy exóticos que de pronto hayan durado 16 o 18 meses. Yo conozco personal directamente de una persona allegada, cercana, de una paciente a la que hace 27, 28 meses le diagnosticaron glioblastoma multiforme, se lo operaron, durante varias resonancias no hubo registro, acaba de aparecer un nuevo registro de una masa tumoral, está pendiente de la cirugía, pero pues ahí queda el dato y lo que les digo es que ya hay evidencia científica, ya se están adelantando los estudios. Yo quiero que entiendan una cosa, quiero compartirles mejor algo. Es muy difícil encontrar evidencia científica, artículos científicos indexados, debidamente soportados de estudios clínicos anteriores más o menos a 2015-2016. O sea, de ahí hacia atrás la evidencia es mínima. Y les recuerdo lo que les decía hace un momento. El doctor Rafael Mechulán decía con profunda tristeza en 2009 que de 1985 a ese momento en el cual le hicieron a él el documental, no se había publicado un solo artículo más. Eh, un mito que hay, no, no es tanto un mito, yo creo que es simplemente una confusión. Hay gente que cree que solamente es medicinal el CBD. Yo les mencionaba que hay varios tipos de moléculas, ¿cierto? La más conocida, el tetrahidrocannabinol, tal vez porque es la que tiene el efecto psicoactivo, pero no es la única. Las dos más conocidas y son las que en nuestra legislación determinan la condición, digamos, de fiscalización o no del cannabis, es la presencia del THC y del CBD. Entonces hay mucha gente que cree que medicinal solo es el CBD y que el THC no lo es. Eso no es cierto. Y de hecho, mucha evidencia científica respalda que inclusive en muchos casos los efectos medicinales del cannabis son mejores ante la presencia de todas las moléculas porque se produce un efecto que se denomina efecto séquito o efecto entourage. En español, efecto séquito, por eso es mejor decirlo todo en español, qué pendeja. Eh, Obviamente no en todas las condiciones se puede utilizar el THC, es decir, un paciente, no sé, por ejemplo, con estrés postraumático, supongo yo que suministrarle THC es un riesgo porque este tiene efecto psicoactivo. Por eso el llamado, lo que yo quiero a través de este video, es simplemente acercarles a ustedes este tema desde una manera muy simple, desde un lenguaje muy común, para crearles la inquietud, decirles que no se nieguen rotundamente al consumo de cannabis y se los digo porque he conocido muchas personas o que se demoraron o que a hoy ni siquiera aceptan que se les dé porque parten de esas prevenciones moralistas basadas en la ignorancia y en el miedo y creen cannabis igual marihuana igual me voy a trabar. No, consulten. Ahora, también les tengo que decir, no todos los médicos saben de esto. Se los digo, yo he conocido médicos que ni siquiera saben que tenemos un sistema endocannabinoide, pero no se rindan, no se rindan. Tengo una persona muy allegada a mí que sufre Parkinson y que hace 2 años y medio se le preguntó al neurólogo de ella si se le podía probar con cannabis y la respuesta del muy reputado neurólogo fue no, todavía no hay mucha evidencia de eso. No, 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 sigamos con el tratamiento convencional. Sin embargo, afortunadamente la familia decidió probarlo por su propia cuenta. La reducción de los temblores de esta paciente fue impresionante, pero no solamente la reducción de los temblores. Ella tomaba 7 medicamentos solamente para el manejo del Parkinson. Creo que hoy solamente toma uno y sus gotas de cannabis, que en el caso de ella las toma en la noche. No las toma más porque creo que tienen un poquito de THC. El punto es que lo primero es que lo hagan con ayuda médica. Ya hay médicos que saben de esto, inclusive hay varias clínicas. No me atrevo aquí a mencionar alguna porque como se los dije no trabajo con ninguna empresa y no quiero que se crea que estoy haciendo esto para hacerle publicidad a nadie.
O sea, mi objetivo realmente es hacer difusión porque pienso que esto es un conocimiento que todo el mundo tiene que tener. Pero en muchas ciudades del país ya hay inclusive clínicas que trabajan la medicina canábica. Cada vez hay más médicos que se forman en los usos medicinales del cannabis. Por favor, no se rindan. Si su médico no sabe, busquen otros. Tampoco quiero que crean que el cannabis es una fórmula mágica para manejar todas las enfermedades. No es que me dio gripa, entonces le meto cannabis. No, no, es que me encarnó la uña del pie, entonces le meto cannabis. No, no estoy diciendo que sirva para todo, pero todos deberíamos poder conocer y todos deberíamos poder acceder a esos usos. Con respecto a los usos recreativos, eso lo dejo a la órbita de cada uno, a la decisión personal de cada uno. En mi canal hay un video en el cual hablo de la legalización de las drogas, pero este video no es para eso. Nada, simplemente quería contarles un poco de esto, familiarizarlos, decirles que le pierdan el miedo y que tomemos, como siempre lo digo, en relación con otros temas, pero también en relación con este, tomemos decisiones informadas, basémonos en evidencia científica, menos miedo, menos moralismo, más información. Pues, y bueno, pues nada, este video salió largo, me apasionó mucho con el tema. Es la verdad, me considero hoy en día activista y de verdad creo que todos deberíamos poder tener esta y muchísima más información. A quienes vieron este video hasta el final, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle like al video si les gustó, comentarlo, compartirlo. Créanme que toda la información que les estoy dando en este video tiene soporte científico. Lo que pasa es que si me pongo aquí a citar artículos y cosas, se hace inmamable, se hace mucho más largo. Entonces, pues no, pero realmente sí me parece importante difundir esta información. Bueno, suscríbanse pues, que a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda mucho. ¿Oyeron? Compartan. Nada, feliz, bonito día, cualquiera que sea el día que lo estén viendo. Y chao, chao.